nos acompaña un entrenador y exjugador que no necesita ni presentación. ¿Qué tal, Aitor Caranca? Hola Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal tras un año un poco extraño, no? Sí, la verdad es que ha sido complicado. La verdad es que no es que tuviese, después de salir de Nottingham, estar de tiempo en buscar la siguiente oportunidad y bueno, pues ha sido una experiencia un poco, bueno, pues yo creo que como los tiempos, ¿no? Difícil prácticamente no conocer al público, difícil los partidos sin la afición, difícil no poder interactuar con ellos en la calle porque, bueno, pues allí en Inglaterra estaba prácticamente todo cerrado y entonces, bueno, pues ha sido complicado en ese sentido. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que se ha aprendido mucho porque, bueno, pues el entrenador tiene que estar siempre formándose y cada vez hay más imprevistos los que te tienes que adaptar. ¿Cómo valoras la etapa en el Birmingham? Hombre, la verdad es que evidentemente, bueno, no puedo decir porque fue para un proyecto de 3 años. La verdad es que ya lo habían intentado hacía 3 años y había dicho que no, y ahora sí que vi que era el momento, pero bueno, pues luego después de estar ahí 8 meses te das cuenta que, bueno, pues que no es casualidad, ¿no? Que en 8 años hayamos pasado 12 entrenadores, que el equipo tenga o que el club tenga esos problemas y bueno, pues evidentemente eso podría ser la excusa, pero también hay que mirar y hacer autocrítica y ver que se han hecho cosas mal y que hay que mejorarlas para el futuro. Porque si al final el equipo salvó la categoría, tú lo dejaste también 3 puntos, creo que era por encima de los puestos de descenso y al final también se ha salvado. O sea que en parte ese objetivo por lo menos, aunque no estaba hecho para eso el equipo, sí que se consiguió. Sí, sí, no, la verdad es que en un principio la idea era salvarse, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues como te decía, ¿no? Cuando han caído 11 entrenadores en 8 años y sí que la verdad que el director general, que muchas veces, ¿no? Pues quizás ese es con el que menos o peor relación tienes en un club, es con el que mejor relación tenía y con el que, de hecho, tengo una grandísima amistad, ¿no? Y bueno, pues estuvo intentando que siguiésemos trabajando juntos hasta el final porque creía en mí, pero bueno, pues cuando, como dice el otro, ¿no? Cuando donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Entonces llegó un momento que tuve que salir y bueno, pues de su coherencia también que en cuanto acabó la liga él salió del puesto porque dijo que bueno, pues que yo había sido su apuesta y que si el dueño no me había dado esa confianza que él, habiendo salido yo, tenía que salir él. Bueno, y ahora hablemos del pedazo congreso que estás organizando para este 28, 27 y 28 de mayo, que te has convertido en el organizador de congreso de entrenadores, es que estás ahí juntando a todo el colectivo. Cuéntanos este congreso, porque va a tener nombres muy importantes: Peter Kenyon, Ronaldo, Monchi, Lopetegui. O sea, va a haber gente muy importante. Cuéntanos por qué y también cuál es el objetivo del congreso. Hombre, el objetivo es como te decía antes, ¿no? El entrenador, el preparador físico, el entrenador de porteros, masculino, femenino, es constante evolución, ¿no? Entonces yo creo que siempre, y encima con los nombres que hay en el Congreso, seguro que algo se va a aprender y el por qué, pues un poquito también eso, ¿no? Porque cada vez hay más entrenadores y los equipos son los mismos y muchas veces pasas mucho tiempo fuera de tu trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues una forma primero de ocupar la cabeza, que yo soy de los que no puede estar mucho tiempo con la cabeza parada y otra cosa importante también, lo que te digo, ¿no? El tener esa relación con entrenadores. Por ejemplo, esta mañana he estado con Julen hablando, pues bueno, pues de esa experiencia que está teniendo, el trabajo fantástico que está haciendo y bueno, pues cuando hablas con todos por teléfono para presentarles el proyecto y la predisposición que tienen todos, pues yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que sigues teniendo contacto, ves el respeto que nos tenemos entre todos y que yo creo que contra más juntos estemos los entrenadores en este mundo, que quizás yo creo que es el eslabón más débil, mejor será, ¿no? Este congreso lo que hace también es pues un poco de piña entre entrenadores, que siempre es una figura muy solitaria, y tú lo que estás haciendo básicamente es pues un poco de aunar intereses, compartir conocimientos, sobre todo de distintas áreas, de tanto de entrenadores, preparador físico, director deportivo.
y un poco es un congreso para los amantes del fútbol y que está abierto para cualquier amante que lo que se va a respirar es fútbol 100%, ¿no? Sí, yo creo que al final es un congreso de entrenadores, de preparadores físicos, de gente de gestión, de fútbol femenino, de muchas cosas, pero sí que es verdad, al final yo alguna vez hablando, pues incluso periodistas, para ver muchas veces lo que pensamos los entrenadores o por qué tomamos decisiones, para público en general incluso, porque al final, bueno, pues muchas veces los entrenadores tomamos decisiones que, bueno, muchas veces no, la mayoría que no entiende la gente, sobre todo cuando se pierde. Y entonces yo creo que es eso, ¿no? Que la gente, los entrenadores, contemos o cuenten en este caso sus experiencias, ¿no? Y bueno, pues era una mezcla de cosas pues quizás más teóricas, más tácticas, más técnicas, con otras de quizás más experiencias, ¿no? Que yo creo que al final es lo interesante, ¿no? Que hay varias ponencias que, bueno, pues no quiero ir uno por uno, porque hay muchos y seguro que se me olvidaría alguno, pero ahí la verdad es que la mayoría, aparte lo del nombre, que para mí evidentemente es lo de menos, es todas las experiencias que hay juntas en todos esos ponentes, ¿no? Ya te digo yo que a los periodistas nos viene bien ir al Congreso porque luego llegamos a las ruedas de prensa y lo que menos hacemos es hablar muchas veces de fútbol, como tú bien sabes, y somos los que menos sabemos de fútbol y los que menos comprendemos también a la figura del entrenador. Me llama la atención mucho la figura de Peter Kenyon, o sea, el es jefazo de Chelsea, Manchester United. Tienes una gran relación con él, ¿no? Sí, la verdad es que Peter, pues bueno, ya le conocí en mi época en el Madrid con José, porque estuvieron trabajando juntos en el Chelsea, y bueno, pues cuando salí del Madrid y ya empecé mi carrera en solitario, Peter era el asesor del Middlesbrough, ¿no? Y bueno, pues creamos una fantástica relación. Peter, yo creo que después de haber trabajado con los mejores entrenadores del mundo, pues bueno, pues trabajar con un entrenador joven, con aquella ilusión que llegaba, y encima fue una época exitosa, yo creo que bueno, pues le abrió mucho la curiosidad por el mundo del entrenador. Y una de las cosas que me decía Peter en aquella época o durante estas épocas es que, bueno, pues antes quizás los partidos eran Madrid-Barcelona o Manchester City-Man United, pero ahora son Guardiola-Mourinho o son Klopp-Guardiola. Entonces yo creo que, bueno, pues que muchas veces ese entrenador que ahora mismo cada vez tiene una dimensión más grande, pero sí que es verdad que lo que hablábamos antes, que muchas veces en el eslabón es lo más débil. Entonces, bueno, pues tener a gente como Peter que pueda hablar de cómo se gestiona, ¿no? Esa relación entre trabajar con Ferguson, a de repente con José, o de repente con Ancelotti, con diferentes caracteres, y de repente llego yo con toda la visión del mundo y sin experiencia casi, pues yo creo que la verdad es que es fantástico, ¿no? Bueno, pues invitamos a todo el mundo a seguir este congreso que se llama AK, que es lógicamente por Casi. Aitor, por Aitor Caranca, en el que se va a hablar mucho de fútbol, en el que van a estar grandes personalidades del mundo del fútbol, en el que se va a hablar también de fútbol femenino, que está teniendo una gran proyección y que tiene que seguir creciendo. Pero ahora te quiero hablar también de tu carrera como entrenador. Ahora llega el momento de España, ¿no? Aitor, te queremos ver ya en un banquillo de la liga. Yo creo que es el momento. O sea, al final has tenido una gran carrera en Inglaterra. Con el Boro hiciste una labor fantástica, un éxito, teniendo grandes resultados. La última etapa en el Birmingham, pues como tú has dicho, no ha sido quizás la mejor, pero por muchas circunstancias también. Yo creo que llega el momento de que te veamos en el fútbol español. ¿Estás abierto a ello ya? Sí, la verdad es que ahora ya sí que, bueno, no sé si tocará o no, porque la verdad es que, bueno, pues aquí hay grandes entrenadores también, pero sí que, bueno, pues así como cuando salí de Middlesbrough y de Nottingham, sobre todo, la idea era de seguir en Inglaterra por un tema familiar. Ahora ya, bueno, pues la familia ha crecido y, bueno, pues empezaré a no desechar propuestas que quizás en el pasado, de no haber sido por ese tema familiar, hubiese cogido, ¿no? Y entonces España, evidentemente, es un sitio que es donde he estado prácticamente toda mi vida, y evidentemente que me gustaría en algún momento. ¿Y cómo has visto el final de liga? Entre Atlético, Real Madrid, un Real Madrid con muchas dificultades, pero peleando hasta el final. ¿Cómo has visto este campeonato? Pues yo creo que el final ha sido, desde mi punto de vista, evidentemente, el reflejo de lo que hablábamos antes de mi situación en Birmingham, ¿no? La pandemia y cómo se está viendo todo, porque yo todos los partidos que he visto, daba igual que fuese por arriba, por abajo, por Europa o por el medio, veías unos jugadores que estaban exhaustos, veías
el lenguaje corporal de los jugadores y se les veía que no podían más. Pero luego, por otro lado, te das cuenta y te pones a observar que los últimos dos partidos, aunque hay muy poca gente en los estadios, lo que tú quieras, pero sí que es verdad que el Villarreal mete gente en el estadio y le mete 4 al Sevilla, que el Valencia mete gente en el estadio y le mete 4 a un Eibar que se estaba jugando la vida, y el último partido, pues el Elche jugándose la vida con gente en casa, pues gana ese partido, ¿no? Entonces yo creo que al final esos momentos que se nos escapan a los entrenadores de táctica, de técnica, de preparación de partido, yo creo que ese aliento del público se ha echado en falta durante todo el año, evidentemente, pero sí que es verdad que al final los equipos que por desgracia no han podido tener ese aliento han llegado exhaustos todos. ¿Y al Real Madrid cómo lo has visto? La temporada, ¿cómo la calificarías? Porque ha llegado hasta semifinales de Champions contra un Chelsea que ha cambiado completamente la cara desde la llegada de Tuchel al banquillo. Y en la Liga ha peleado hasta el final, incluso con decisiones arbitrales como aquella mano de Militao que podían haber cambiado completamente y ser ahora campeón. ¿Cómo crees que nota le pondrías al Madrid como tú que lo has visto desde fuera? Hombre, la verdad es que al final el Madrid es ganar y evidentemente este año es una pena que no se haya ganado, pero se ha estado ahí a punto de las dos importantes, como tanto la Liga como la Copa Europa hasta el último momento. Y bueno, pues el fútbol son detalles y cuando el Madrid parecía que estaba todo perdido, pues remonta el partido y el Valladolid tuvo una ocasión que si llega a empatar en el minuto 89-90, el Madrid hubiese sido campeón. Entonces, bueno, pues yo creo que al final el ganar no ganar, sobre todo este año, ha sido, bueno, pues evidentemente para el Madrid no ganar siempre trae sus consecuencias, pero yo creo que al final pelear, lo que te digo, ¿no? En esta situación con jugadores que llevan unos años jugando 1000 partidos, que están dando un nivel y que han dado tantos títulos al Real Madrid, está claro que es complicado, ¿no? El jugar al nivel que han estado jugando, el mantenerlo, encima sin ese público y bueno, pues yo creo que al final lo que está claro es que no se ha ganado, pero seguro que habrá servido para poner base para el próximo año. Y Aitor, te quiero hacer una pregunta como entrenador porque yo me la estoy haciendo. ¿A qué se debe la moda de jugar con tres centrales? Porque parece el Madrid ha jugado así, el Barcelona, el Atleti. O sea, al final es una cuestión también por el físico, la pandemia, la cantidad de partidos, que los jugadores no están al 100% físicamente y que por eso se han cambiado los sistemas para protegerte un poco más atrás. ¿O es que es una de las modas del fútbol que cambian de sistema, como cuando se puso de moda el 4-2-3-1 que utilizabais con José aquí en el Real Madrid, luego el 4-3-3? ¿A qué se debe? Hombre, yo creo que no sé si serán evidentemente modas, ¿no? Porque cuando se juega con un sistema es porque está trabajado, pero sí que es verdad que cada vez hay más equipos, ¿no? En Italia, en Inglaterra, en muchos sitios, ¿no? Yo creo que España también aquí está cogiendo también esa variante y yo creo que es al final importante, ¿no? El tener tú una plantilla en la que puedas, incluso con los 11 jugadores en el campo, cambiar de sistema y utilizarlo para lo que te interese, ¿no? Y luego, pues dependiendo, ¿no? Puedes decir que jugando con tres centrales es muy ofensivo y que quiere ganar el partido, pero de repente si quieres defender, puedes decir que estás jugando con cinco y al final es el mismo sistema, ¿no? Yo creo que al final el fútbol evoluciona, lo que hablamos, y sí que es verdad que cada vez, ya no solo en España, en Europa se está implantando más el jugar con tres o con cinco atrás. Por momentos, el Madrid jugando con tres centrales en Champions me recordó aquella Champions que tú eras uno de esos tres centrales, que el Madrid se cambió el sistema y el equipo empezó a funcionar y fue campeón de Champions al final. Y ese cambio de sistema en aquella Champions fue la del 2000, si no recuerdo Mm. mal, la de que se gana la final contra el Valencia, que el equipo, el cambio de sistema le sentó pero muy bien. Sí, además veníamos de una temporada bastante Irregular. mala, por decirlo de una manera. Había habido en Brasil una prueba de mundialito en enero y bueno, pues las cosas no salían y bueno, pues Vicente, también para los que dicen que, bueno, pues que tácticamente que no hace cambios y no hace cosas, pues se sacó aquel sistema, puso a Iván Helguera un poco, pues bueno, pues a veces por delante, incluso a veces por detrás, que al final, pues bueno, quedó jugando por detrás de Iván Campo y detrás mío y luego, bueno, pues teníamos a dos laterales que muchas veces he visto yo fotos que uno centraba y el otro remataba, ¿no? Yo creo que ahora Mm. tener esos laterales otra vez sería una gozada y luego aparte que también tenías el equilibrio con Fernando Redondo, ¿no? Yo creo que ese equilibrio que te daba Fernando aparte, luego toda la calidad que teníamos arriba con Maca,
con Anelka, con Raúl y con el Moro, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues bueno, pues aquel cambio de Vicente y sobre todo también el buen ambiente que teníamos en aquella plantilla. Yo me acuerdo que de verdad éramos 20 amigos que estábamos prácticamente todo el día juntos, compartíamos muchísimas más cosas aparte de lo que es el entrenamiento y los partidos, pues hizo que, bueno, pues que fuésemos pasando eliminatorias y cuando yo creo que nadie contaba con nosotros, pues dimos más de un susto. Hablabas de ese mundialito de enero, que fue el primero que, como una gran prueba, iban dos campeones de Europa, fueron los dos últimos, Manchester United y Real Madrid. Había dos brasileños, el Madrid que ha eliminado en semifinales y no, bueno, no Sí, pasa a la final y juega el tercer y cuarto, sí, el tercer y sí, cuarto puesto. sí. Pero bueno, pues digamos que fue como una especie de prueba de cambiar el fútbol. Las últimas semanas se habla mucho del tema de la Superliga. Te tengo que preguntar qué te parece a ti la idea de la Superliga para el fútbol y si necesita cambios la competición. Yo creo que, evidentemente, no sé de temas de industria del fútbol. Le preguntaré a Peter el jueves o el viernes, pero sí que es verdad que yo soy de los que piensa que al final se necesita mover el árbol, ¿no? Y se necesita que haya movimientos porque si no, al final vas entrando en unas dinámicas que yo creo que no son buenas, ¿no? Y en un mundo del fútbol en el que hay tanto dinero y se mueve tanto dinero, yo creo que al final, pues bueno, mover un poco eso y que el dinero se reparta mejor y bueno, pues hace que la igualdad sea un poco también mayor y evidentemente no sé si la Superliga es lo que se necesita, pero lo que estoy seguro es que la UEFA habrá tomado nota y o juntos o separados, pero lo importante es que, como te digo, se mueva el árbol y el fútbol haga ese pequeño cambio que necesita. Otro de tus proyectos a corto plazo vas a estar con la UEFA analizando los partidos de la Eurocopa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué selecciones ves favoritas para la Eurocopa? Este año la verdad es que hay unas cuantas, ¿no? Está Portugal, que es la última, Inglaterra, al final, Gareth está haciendo un trabajo fantástico los últimos años, aunque quizás le falta ese último empujón. Francia, el equipo que tiene, el trabajo que está haciendo Roberto con Bélgica, Alemania, yo creo que hay muchos equipos, sin olvidarnos a España, que sí que es verdad que hace 8 o 10 años estamos muy mal acostumbrados a ganar todo y ir siempre de favoritos, pero nos olvidamos que 14 años antes no pasamos de cuartos, ¿no? Yo creo que Luis Enrique ha hecho una selección con gente joven, con gente que él cree que es la que mejor ha llegado en estos momentos, porque muchas veces como público ves los nombres, pero sí que es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo han llegado ciertos jugadores a este final de temporada puede influir en la manera de un entrenador de tomar decisiones y yo estoy seguro que, pues, no sé si se ganará o no se ganará, pero seguro que se va a competir. Tú has estado en las categorías inferiores de la selección española, ahí es donde comenzaste en los banquillos. Has tenido a Sergio Ramos en el Real Madrid y es el tema del momento. ¿Debería ir Sergio Ramos a la selección si, a pesar de no haber jugado los últimos, comprendes la decisión de Luis Enrique? ¿Cómo ves todo este debate? Hombre, yo creo que al final el que más cordura ha puesto ha sido Sergio, ¿no? El primero que ha dicho que la decisión está tomada. Luis ha dicho que hablaron la noche anterior. Entonces yo creo que lo que decía Sergio, ¿no? Ahora es momento de apoyar a la selección todos juntos y en esto del fútbol como en la vida el tiempo es el que da y quita razones, ¿no? Hace 12 años cuando Luis no llevó a Raúl también se montó mucho lío y al final se acabó ganando, ¿no? Yo creo que al final cuando un entrenador toma una decisión es por varias cosas y lo que está claro es que otra vez más te repito que el que más cordura ha puesto en todo esto ha sido el propio Sergio diciendo que, bueno, pues que ya está pasado y que le apoyará al equipo como debíamos hacer todos. Hoy se ha publicado una lista a través de la inteligencia artificial. Se ha hecho la convocatoria de la empresa Holocip que lleva Esteban Granero. ¿Y cuáles serían los 23 jugadores según la inteligencia artificial? ¿Cómo un entrenador debe manejar ahora más que nunca también el Big Data, la inteligencia artificial? ¿Está cambiando un poco también la forma de entrenar? ¿Tenéis que estar mucho más preparados? Muchísimo. Encima tuvimos la suerte de tener el año pasado en el Congreso a Esteban con una empresa americana y con su compañía de Holocip y es lo que hablamos, ¿no? De cómo cambia el mundo del fútbol. Sí que es verdad
que al principio todo te viene un poco como diciendo, bueno, a mí no me van a decir los números lo que yo veo en una pantalla de televisión, ¿no? Pero sí que es verdad que como te vayas quedando y no te vayas actualizando, los demás se van a actualizar y ahora mismo los cuerpos técnicos ya no es cosa del entrenador, los cuerpos técnicos están preparadísimos y sí que es verdad que, bueno, pues al final, como digo yo en todo en la vida también, ¿no? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Ni que te traigan 27 informes de Big Data o que te traigan 500 partidos de un jugador o que te traigan no sé cuántos informes de inteligencia artificial. Yo creo que al final es una mezcla de todo y luego sacar tus propias conclusiones y, por ejemplo, para mí, aparte de los vídeos, aparte de todas las nuevas tecnologías, y hay una cosa que no la cambio, que es el hablar directamente con el jugador antes de ficharle, ¿no? Porque los números te pueden dar muchas cosas, los datos te pueden dar muchas cosas, los vídeos te pueden enseñar muchos vídeos, pero yo he tenido jugadores que con 19 años me han llegado al despacho y me han dicho a ver dónde estaba la estación, porque se querían ir a Londres rápido. Entonces yo creo que por muchos números y por muy bien que me lo pongan los números, yo evidentemente no quiero gente que no esté comprometida. Y te quería preguntar, se ha anunciado hace poco el fichaje de Mourinho por la Roma. ¿Qué te parece? No sé si has hablado con él últimamente, si está ilusionado con esta nueva etapa en la Roma, porque contabas el otro día en una entrevista en Radio Marca que tú conocías que había sido hace varios años cuando la Roma también ya la había intentado fichar, etcétera. Sí, sí, la verdad es que no me sorprendió cuando me dijo que iba a la Roma, por eso, porque la época que salió del Manchester United sí que, además, evidentemente, aparte de la oferta económica y, bueno, pues todo lo que le ofrecían en su tiempo, pero bueno, sí que en aquel momento él también decidió quedarse en Inglaterra y esperar más tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora ha visto que es la opción y, bueno, pues también cuando alguien te quiere dos veces en poco tiempo es porque realmente te quiere, ¿no? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, por lo menos para mí, hay que estar donde te quieren y bueno, pues estoy seguro que José va a hacer a la Roma competitiva, seguro. Un molinista convencido como yo, como ideología incluso, cree que a lo mejor José se ha equivocado en algunos equipos, las últimas etapas, que a lo mejor tenía que haber esperado un poco más, no tener. Con la Roma le llegará ese proyecto ya más, de estar más tiempo a hacerlo, como hizo con el Inter en su momento, como hizo con el Oporto, como hizo con el Madrid, porque sí que he visto que quizás le ha faltado un poco de tiempo y poder desarrollar el proyecto. Sí, pero es que es a José y es a todos. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Para mí no es casualidad que Pedro está como está. Te digo, hace 5 años y cada año mejora el equipo. Yo tuve por un lado la suerte, pero por otro lado la desgracia de enfrentarme a ellos en la Copa este año y la verdad es que, bueno, pues fueron minutos de sufrimiento porque es un auténtico equipazo, ¿no? Jürgen Klopp no ganó la Copa Europa el primer año que llegó. Recuerdo los primeros años no estuvo bien y sin embargo, a José, desde que llega al equipo, se le exige ganar. Yo me acuerdo que cuando él sale del Manchester United, todo el mundo se quedó asombrado cuando dijo que quedar segundo con el United eh, era su mayor éxito entre el fútbol. Y después de unos cuantos años, pues hay que darle la razón, ¿no? Yo creo que al final, en el mundo del fútbol cada vez hay menos tiempo y en el caso de José es todavía menos por eso, ¿no? Porque evidentemente su carrera hace que José Mourinho directamente te lleve a ganar títulos y parece que se le exige ya desde el primer momento, ¿no? Y bueno, pues en un club como el Tottenham, el último paso que vienen de Mauricio, de un trabajo espectacular de llegar a una final de Champions League, pues bueno, pues siempre hay una resaca y una reconstrucción del equipo que, bueno, pues que José yo creo que estaba en ese camino. De hecho, antes de la semana de Charle tenía una final, cosa que quitando la de Champions hacía un montón de años que el Tottenham no había llegado, ¿no? O sea que ya incluso para José Mourinho llegar a una final en Inglaterra ya no era ni suficiente, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que te digo, un poco es el fútbol en sí, que no hay tiempo, y lo segundo que ya a José se le exige ganar desde el primer entrenamiento. Es lo que pasa, acostumbrar mal, que acostumbras mal y luego se parece que es fácil llegar a ganar cuando es el resultado de un proceso, que muchas veces llegas a un club que tiene unas circunstancias y tienes que, pues, hacer una revolución. ¿Crees que el Madrid está en ese punto de tener que hacer una renovación, por ejemplo, ahora que hablábamos también de equipos que tienen que hacer una reconstrucción, que el Madrid viene de una etapa en la que ha ganado 4 Champions en 5 años, que tiene una base que es mayor, tiene otros jugadores que son muy jóvenes pero que no acaban? ¿Necesita esa reconstrucción el Madrid ahora también? ¿Tiene que tener paciencia?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que es lo que hablamos. Al final, Real Madrid y paciencia, no. Aquí el Real Madrid, el que sabe, el que llega de entrenador, de jugador, de butillero, sabe que desde el primer día te van a exigir ganar. Entonces, yo creo que sí que es verdad que este año además se oye que sí que puede haber cambios, ¿no? Yo creo que lo importante es que los jugadores quizás mayores, columna vertebral del equipo los últimos años, han seguido hasta el último día dándolo todo y comprometidos, que es complicado cuando has ganado tantos títulos y seguir comprometido. Y yo creo que lo importante es los jugadores jóvenes que vienen de allá abajo, que han jugado los últimos partidos, ¿no? Yo creo que es importante y ahora bueno, pues mezclar eso que hablamos, esos jovencitos que llegan muy bien, con los veteranos que ya tienen tantos partidos y tantos títulos y esa experiencia con adquisiciones nuevas que den quizás ese frescor al equipo. Hablábamos de jugadores jóvenes, por ejemplo, Vinicius, que se le achaca que no tiene gol. ¿El gol se tiene o no se tiene? ¿O se puede entrenar para llegar a tener mucho más gol y definir mejor y tomar mejores decisiones? Yo creo que todo se puede entrenar. Al final, bueno, pues no es casualidad que Cristiano Ronaldo meta 45 goles todos los días cuando has tenido el privilegio de trabajar con él, ¿no? Yo creo que si no lo has visto durante 3 años todos los días, puedes achacar a que hace gimnasio o a que hace lo que quieras o a que es un egoísta o lo que tú quieras. Pero cuando trabajas 3 años día a día con él, te das cuenta que Chris intenta mejorar día a día el más mínimo detalle, el más mínimo golpeo. Entonces, cuando alguien como Cristiano mejora, incluso con 38 años, y quiere mejorar y quiere seguir siendo mejor, te das cuenta que evidentemente todo se puede y se debe mejorar. Hay algo que, por ejemplo, de Cristiano, del Cristiano del Manchester United, que llega allí, y el Cristiano ya de las últimas temporadas del Madrid, también en la Juve, que él ya sabe dónde va a ir el balón. O sea, a lo mejor tiene menos velocidad por el paso de los años, menos regate, pero lo que hagan es una inteligencia de juego de saber dónde va a ir el balón, dónde tiene que estar, cómo arrastrar al defensa para que se aproveche un compañero. Y eso es algo que se gana también con la experiencia, con el día a día, y eso no es gimnasio, sino es algo que tienes que trabajar también, ¿no? Y que ahí Sí, tiene mucho, y ahí el entrenador también tiene mucha culpa. sí, yo creo que fue uno de los éxitos de los tantos de Sisu, ¿no? El que tuvo con Cristiano y fue el hecho de que Chris entendiese que tenía que descansar de vez en cuando, porque yo me acuerdo los años que estuvimos aquí era impensable, o sea, el que solo insinuarle que iba a descansar ya no, ya cambiaba la cara. Entonces yo creo que eso, ¿no? Que esa madurez que quizás a otros nos ha llegado, o a la mayoría de los jugadores te llega con esa madurez y ya el físico no te da y sabes lo que tienes que hacer, pero el físico no te da, yo creo que a Chris le está llegando, lleva años ya con esa madurez y entendiendo cosas que antes no entendía y sí que es verdad que, bueno, pues el físico le sigue dando para hacer los números que hace. Hablabas antes de Guardiola, que te has enfrentado a él. Me han chivado que tenéis buena relación cuando os habéis encontrado y todo, que os lleváis bien a pesar de todo lo que pasó en esos clásicos que fueron volcánicos. Bueno, al final yo creo que es lo que te da las relaciones, ¿no? Y lo que venía un poquito el congreso, ¿no? El seguir en contacto, bueno, pues al final, evidentemente, todos, y cuando estás al nivel de aquellos años, todo el mundo quería ganar, todo el mundo, el perder uno de aquellos partidos, ya perder un balón era, bueno, prácticamente un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues aquellos 3 años pasaron y, bueno, pues al final te das cuenta que yo con Pep me habré enfrentado un montón de veces como jugador y ahora de entrenador me he enfrentado otras tantas veces, ¿no? Y, bueno, pues al final no dejamos de ser compañeros y ¿por qué no te vas a alegrar que un entrenador español como él esté haciendo lo que está haciendo en Inglaterra, excepto cuando juegas contra él, claro? Y el Aitor Caranca, entrenador, ¿de qué entrenador tiene más? O sea, de Mou, de otro, más del Bosque, Zidane, ¿a cuál es el que más se parece? Hombre, yo no sé si es al que más me parezco, al que más me gustaría parecerme sería a la mezcla de un poco de todos, ¿no? Yo creo que al final, por suerte, he tenido la suerte de trabajar como jugador con magníficos entrenadores. El primero
que me tengo que acordar, evidentemente, porque ya no es que me sacase en Bilbao, sino que me dio la oportunidad de venir al Madrid y luego me Henkes. llamó fue Jupp Heynckes, ¿no? Entonces, bueno, pues con Jupp ya es una relación de amistad y sí que es verdad que siempre estaré agradecido y él cambió el estilo del Athletic en aquella época. Y bueno, pues luego he tenido entrenadores como Javier Ureta, como Ernesto Valverde, como Luis Fernández. Luego aquí en Madrid he tenido a Tosa, he tenido a Gus Hiddink, Vicente. Tener a Ernesto cuando vuelo a Bilbao fue curioso porque había sido mi compañero. Entonces, bueno, pues es un poco el choque. Y luego, pues bueno, también he tenido a Mendilibar. O sea, que he tenido muchísima suerte de tener a muchos y muy buenos y cada uno diferente y cada uno ha ido sacando cosas. Lo que pasa que sí que es verdad que luego al final, cuando estás de jugador, pues prácticamente no piensas o yo por lo menos no pensaba en el día en el que fuese entrenador porque no me lo planteaba. Y sí que es verdad que ya cuando te sacas el título y empiezas en la sub-16 y empiezas con, para mí, una eminencia como Ginés Menéndez y aprendiendo con aquella selección sub-17, con Isco, con Morata, con Coque, con Sergi Roberto, con Muniain, con Sarabia, y me dejo muchos, entonces ya te das cuenta de cómo se trata a la gente joven. Luego vas al Madrid y tienes la oportunidad de trabajar con José al más alto nivel y ya no solo con José, sino con su cuerpo técnico, que tanto Silvino como Rui, como Moraes me ayudaron un montón. Y al final, bueno, pues te vas metiendo ahí un poquito en lo que tú, después de todas las experiencias, quieres y al final es tu personalidad, porque evidentemente yo por lo menos pienso que eso de copiar, al final cada uno es su personalidad y cada uno tiene que sacarlo lo mejor. En ese cuerpo técnico del Real Madrid que hablabas estaba también como ojeador Luis Campos, que ha hecho un equipazo en el Lille, ha ganado la liga al Paris Saint-Germain y todavía para la gente es como un gran desconocido. Explícanos un poco más toda esa figura de Luis Campos, quién es, porque se le está relacionando con grandes equipos ahora mismo que puede llegar al staff y sobre todo cómo es y cuáles son sus aptitudes. Para empezar, es un fenómeno. La verdad es que Luisito es un fenómeno. Tengo una fantástica relación con él. Hubo momentos que después de salir de Middlesbrough hubo una posibilidad de ir al Lille con él por esa relación y porque, bueno, pues había visto el trabajo que había hecho en el Middlesbrough. Sigo teniendo, ya te digo, relación con él. Incluso ayer le mandé el mensaje para que viese el congreso y estoy seguro que en algún momento va a ser ponente porque escucharle es un privilegio y al final, bueno, pues el trabajo que hizo en el Lille se ha visto este año, pero es que no hay que olvidar el trabajo que había hecho en el Mónaco también un poco antes, llevando a jugadores como Mbappé, ¿no? Yo creo que si te pones a mirar los jugadores jóvenes que lleva Luis y luego el rendimiento que dan y el valor que saca económicamente para un club es impresionante. Un personaje como Luis Campos en una estructura como la del Real Madrid tiene cabida, o sea, para fichar jugadores jóvenes, eh, o es más difícil en un Real Madrid una figura así, o te puedo poner otro ejemplo que está también en el Congreso, Monchi, en un club y tiene que ser un club más pequeño en el que esa figura tenga más peso. Yo creo que, por lo menos es mi forma de pensar, que la gente buena tiene que estar en los mejores sitios. Y evidentemente, tanto los dos que ha dicho Luis como Monchi están más que acreditados, ¿no? Y yo creo que el Real Madrid, evidentemente, es una estructura que puede ser diferente, pero al final lo que te digo, ¿no? La gente mejor en cada área, en cada departamento, yo creo que tiene que estar en los mejores sitios porque al final es una mejora continua de todos. Y te quería preguntar, para ir terminando, por la final de Champions. Si alguien conoce el fútbol inglés, aquí en España es Aitor Caranca. Conoces al Manchester City, conoces al Chelsea. ¿Cómo la ves? ¿Ves tan favorito como se ve aquí al Manchester City? Pero es que el Chelsea ha demostrado que puede ganar también al City. Sí, 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 no, la verdad es que evidente, es una final de Champions, es complicado dar un resultado, pero sí que para mí, no sé si tan favorito, pero yo creo que el City es favorito, sobre todo también porque llega en buena dinámica. El Chelsea ya perdió una final de Copa con el Leicester hace una semana y bueno, pues afrontar una segunda final, bueno, pues es complicado, aunque sí que es verdad que no yendo de favorito quizás te quita esa presión. Pero ya te digo que yo veo favorito al City por eso, ¿no? Porque son 5 años trabajando con Pep, ya te digo, juegas con ellos y bueno, pues tiene todos los recursos del mundo, ¿no? El jugar
corto, jugar largo, transiciones, defiende alto, defiende bajo. Yo creo que la verdad es que esos 5 años se están notando y bueno, pues aparte de todo yo creo que sería lo que están buscando esos 5 años, ¿no? Ganar esa Champions, ¿no? Entonces, bueno, yo si tuviese que apostar, que no apuesto nunca, pero sí que veo un poquito más favorito al City. Bueno, pues recordamos a todo el mundo antes de terminar este congreso acá de 27-28 de mayo, que se va a hacer en las instalaciones de la federación, es así, ¿no? Y Sí, que además sí, sí. tendrá, la federación colabora y los que asistan tendrán un certificado de la federación. Sí, la verdad es que bueno, la federación tuve la suerte también, ¿no? Como decíamos antes, de trabajar 2 años en esa casa y bueno, pues siempre agradecido y ahora más todavía, ¿no? Desde el primer momento hablando con el presidente del comité, el presidente de la escuela de entrenadores y todo el mundo en la federación han sido facilidades. De hecho, el presidente estará en la apertura, el presidente del comité de entrenadores estará en la clausura y van a certificar el congreso, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues eso es una de las cosas que te da de estar satisfecho que una institución como la federación esté por detrás y te está ayudando tanto como me está ayudando. Pues nada, estaremos muy atentos a ese congreso, Aitor, y te emplazo a otra entrevista, pero dentro de poco, cuando estés ya en un banquillo aquí en España, y ya te la haga como entrenador de un equipo. O sea, Hecho. recuerda que cuando seas entrenador aquí en España en un equipo, voy a estar yo ahí llamándote la primera entrevista para hablar y que nos cuentes, ¿vale? Porque te deseamos ver ya en un banquillo de la liga. Perfecto, no te preocupes que eso está hecho. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.